Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos. Estamos ya en esta reunión habitual, ¿no? Con nuestro amigo Dr. File. Por favor, doctor, Eduardo. ¿cómo está? Gusto saludarlo, Dr. File. Así es. Hoy tenemos un tema que personalmente lo comentábamos con el equipo. Nos genera mucha inquietud y pasión, porque vamos a mezclar antecedentes locales, parte de la historia de nuestro país, lo que nos convierte hoy en día a ti y a mí en ciudadanos chilenos, pero vinculados también con la universalidad. Efectivamente, tú lo dijiste. Amigos y amigas, hoy día nos vamos a meter en un mundo oculto, secreto y antiguo, en el universo de la mitología, que, bueno, marca y sella el destino del alma humana en cuanto que refleja la contienda entre las luces y las sombras. Por eso, en lo particular, vamos a abordar la mitología chilena, que, ojo, no tiene nada que envidiarle a la mitología griega, pero que es fundamental conocer, porque conociendo nuestros orígenes podemos construir hoy día una identidad original y auténtica. Prepárese, señora, prepárese, señor, prepárense todos. Aquí comenzamos esta noche con el Dr. File y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Historias que se transmiten de boca en boca y de generación en generación. Leyendas, creencias, tradiciones ancestrales, relatos anónimos que el pueblo divulga y que se remontan a miles de años. Acontecimientos extraños, dioses, héroes y diversos seres que alguna vez gobernaron, crearon o salvaron el planeta, le dan vida a los mitos, intentando responder algunas preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo surgió todo? La palabra mito deriva del griego mitos, que significa palabra o historia. Un mito puede tener un significado diferente para quienes lo viven y otro para quienes lo estudian. Esa es precisamente su misión: consagrar la ambigüedad y la contradicción, manteniendo así la mística. En el mundo, las mitologías más destacadas son la mitología griega, que cuenta la historia del mundo a través de los dioses como Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Hera, entre otros más. Y la mitología romana, que habla de las hazañas de Júpiter, Neptuno, Minerva, entre otros. Por su parte, nuestra región no se queda atrás. El imaginario mítico de Chile no tiene límites y es imposible pisar una región del país sin toparse con sus míticos personajes y sus increíbles y diversas leyendas. Esta noche, junto a Dr. File, conocemos en profundidad los mitos y leyendas de nuestro país. Claro que sí, vamos a conocer en profundidad, en un viaje por nuestro país, los mitos y leyendas. Esto es la antesala de un fin de semana que para muchos ya se anuncia como una larga serie de días en la previa de la fiesta de nuestra chilenidad. Ya, pero partemos. ¿Por qué es tan importante destacar y relevar a un sitial de privilegio los mitos particularmente de nuestro país? Esta es una pregunta del millón. Y uno lo tiene que destacar porque es sumamente importante, sobre todo para un país como Chile, que no ha tenido clara la construcción de su identidad, Eduardo, conocer sus orígenes. Solamente conociendo nuestros orígenes más lejanos podemos construir una verdadera identidad nacional, que siempre ha sido un problema porque somos un país bastante joven. Por eso, recordando estos mitos que vamos a comenzar a revisar, nos va a permitir, bueno, sentar ciertas bases
para tener una identidad original y auténtica, algo clave. No puede haber nacionalidad, no puede haber una pertenencia a la tierra si no conocemos estas tradiciones legendarias. Y decir algo más. Cuando uno se remonta al mito, ojo, el mito es una narración. La realidad en la cual nosotros estamos, Eduardo, se confecciona en términos generales a través de 4 grandes narraciones. La primera es la crónica, la del día presente, la que hacen los diarios, ¿ya? Eso nos construye, bueno, lo que está ocurriendo aquí en el tiempo actual. En el corto plazo. Después viene la historia. La historia ya trata cosas que han pasado y transcurrido el tiempo como para poder mirarlas desde un punto de vista más objetivo, pero siempre es el resultado de un historiador que ve la historia. Pero para que algo sea historia, tiene que pasar el tiempo. Y eso es muy relevante. Por ejemplo, del 11 de septiembre de 1973, todavía hay muy poca narración histórica. Hay narraciones ideológicas, pero todavía no ha pasado el tiempo para mirarla objetivamente. Segunda narración para construir la realidad. La tercera narración es la leyenda. La leyenda son acontecimientos históricos, pero que son exaltados por la imaginación debido a que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva en el jardín del Edén es una leyenda, porque los personajes protagonistas interceden con la divinidad, que es lo propio del relato legendario, ¿ya? Y existe un cuarto relato, que es el relato mitológico. Y la narración mitológica ya son acciones tan lejanas en la historia del universo que se sacralizan. Sus protagonistas nunca son seres humanos, siempre son seres divinos o semidivinos. Por lo tanto, el mito es importante para reconstruir, por ejemplo, el origen del universo. En estricto rigor, cuando uno se va a la teoría del Big Bang, uno debiese decir el mito del Big Bang, en cuanto que son acciones que ocurrieron hace 13.600 millones de años, si toda la ciencia es la correcta. Por lo tanto, teniendo estos cuatro narraciones, podemos tener una visión de la realidad con mucha más perspectiva y que nos permite también, como te decía, conocer nuestros orígenes. Y lo insisto y lo acentúo, hoy día en un mundo donde hay tanta globalización, donde las fronteras se han perdido, es fundamental, queridos amigos y amigas, pongan atención, conocer nuestros orígenes para crear y construir una identidad original y auténtica. Es muy interesante esa mirada, ya vamos a entrar de lleno a los mitos chilenos, porque la tesis más aplaudida hoy en día de por qué el Homo sapiens logró triunfar en la evolución de otras especies de humanos fue justamente la capacidad de inventar, de crear mitos, de ponernos a todos a trabajar en pos de una fantasía creada y ponía ya a varios individuos en pos de un objetivo común. De eso estamos hablando finalmente. Pero hablemos de los mitos chilenos. ¿Cuál es el origen de la mitología? Si es que se puede, no sé si existirá un origen de la mitología chilena, Dr. File. Existe un origen de la mitología chilena. Y uno tiene que remontarse primero a tiempos, bueno, prehistóricos, más allá de la leyenda y sobre todo en el sur de Chile. Es en el sur de Chile y en la región de la actual isla de Chiloé donde se va a perfilar y a ir construyendo por primera vez de alguna forma una mitología que, bueno, que aborda todo el país. Pero, como uno puede decir, según las tradiciones mapuches, la gente de la tierra, la gente que habitaba aquí hace muchísimo tiempo atrás, en el principio estaban los pillanes. Los pillanes. Mire, perdón, doctor File, que una de las cosas interesantes de los mitos es que las palabras nos van a empezar a sonar parecidas en algunos casos. Pillanes, probablemente usted lo
asemeja con los aviones de la Fuerza Aérea, que son los aviones de instrucción, los pillanes. Ahora vamos a conocer el origen justamente de estos pillanes. Los pillanes son los espíritus de la naturaleza ancestrales. Recordemos que todas las creencias, todos los recuerdos de todas las regiones del mundo, la primera creencia del humano es la creencia animista, en cuanto que las fuerzas de la naturaleza tenían vida. De alguna forma reflejan esas fuerzas elementales de la naturaleza. Por eso, bajo, mira, todo el análisis de los, de los grandes escritores de mitología chileno, que me permito mencionar a algunos, porque siempre es bueno recordar a Julio Vicuña, Alberto Trivero, Berta Köstler y Narciso García, que son grandes mitólogos en ese sentido de Chile, pero siempre uno se remonta al principio de estos elementos de la naturaleza, como el viento, como el trueno, como las mismas tempestades, el sol, el mismo sol, Inti, fundamentales estos espíritus de la naturaleza. Así comienza el hombre de la tierra, observando aquí al menos en la región del sur, cómo se manifestaba la naturaleza violentamente en muchos casos, que hacía temblar en otros casos, porque los temblores, manifestaciones también de la tierra. Había que temerle a esto que está oculto detrás de la naturaleza visible y que uno no lo controla. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, muy importante, los pillanes primeros, los pillanes de la naturaleza, los elementales. La vida, por ejemplo, los bosques. Los bosques son elementales también, elementales de la flora y de la fauna. Importantísimo. Energías que están más allá de lo, digamos, más allá de lo superficial, pero que sostienen la vida y que forman el inicio de los mitos chilenos, mitos ancestrales. Pero también hay otros pillanes, ¿no? Los que tenían que ver con los ancestros familiares. Efectivamente. Y después vienen los pillanes, que son los, como tú dijiste, ancestros familiares, sobre todo de la gente de la tierra, los mapuches, ojo. Pero antes de los mapuches, uno tiene que decir, porque los mapuches, en términos del tiempo de la historia de Chile, son relativamente recientes. Los mapuches, en términos generales, bajaron del Bajo Brasil a través de las pampas argentinas en torno del 700 a 800, y después se internaron en toda la región del Biobío, bueno, y también en Argentina, los huilliches, mapuches y otros tantos. Pero antes de los mapuches, y aquí está el punto, hay pueblos originarios milenarios en nuestro país. Y uno tiene que recordarlo. Por ejemplo, está todo lo que es la cultura de Monteverde, ahí, a 20 kilómetros de Puerto Montt. Monteverde es el asentamiento humano más antiguo de Sudamérica. Sí, pues. Es anterior a la llegada del hombre por el estrecho de Bering. Por lo tanto, a partir de esa cultura de Monteverde y de las que siguieron después, todo lo que son los onas, los alacalufes, todos ellos fueron conformando una creencia en estas pillanes, en este caso, que son los ancestros familiares. Por lo tanto, todo esto después lo toman los mapuches, evidentemente le van a dar una cultura mucho más rica también con los mapuches, pero esto viene de tiempos inmemoriales. Es tan importante eso, Eduardo, porque siempre se nos dijo que habíamos sido prácticamente, la vida en América provino a través del estrecho de Bering. No, queridos amigos, aquí hay un origen, y particularmente en Monteverde, allá en Puerto Montt, antiquísimo. Bueno, de esos pueblos originarios surgen todas estas creencias que van a ir siendo plasmadas a través del tiempo. Y en este sentido,
Bueno, uno recuerda los pillanes, y vuelvo a lo tuyo, a lo que me dijiste, que me desvío un poquito, pero que claro, están los de la naturaleza y ya están los ancestros familiares. Los ancestros familiares como dioses, como divinidades, claro, que son parte, ojo, de la misma naturaleza. El concepto de trascendencia, que es algo multicultural. ¿Qué pasa con aquellos que dejan de estar en este plano de la existencia? Por cierto que sí. De alguna forma, estos espíritus de los ancestros familiares o pillanes, tú lo dijiste, trascienden y siguen perviviendo, y la gente de la tierra originaria de nuestro país se puede comunicar con ellos, al igual que con las fuerzas elementales o grandes pillanes de la naturaleza, haciendo rituales, meditando, contactándose, respetándolos, entendiéndolos cómo funcionan. Ese es el inicio. Ahora bien, más bien, ese es el lejano origen de toda la tradición mitológica de Chile. Pero claro, en un momento dado de todo este lejano pasado, cuenta la leyenda y el mito que van a aparecer dos serpientes que son trascendentales. Y que es clave en todos los procesos mitológicos, que es la formación de aquello que nos rodea, la respuesta de por qué están estos cerros, por qué existimos. Bueno, antes de que aparecieran, se dice que, bueno, todo el sur de Chile era prácticamente una superficie homogénea y plana, sin fiordos, sin lagos, sin todo el país de los espejos azules, que es como el territorio chileno se va desmembrando, claro, hacia el sur, hacia donde termina la tierra. Pues bien, en un momento dado, el antiguo territorio de todo este continente era homogéneo. Sobre la tierra apareció una especie de, más bien dicho, serpiente mitológica que se llamó, que son los llamados Peripillán y Antupillán. Peripillán y sí, Antupillán, me gusta ese nombre que le das tú. Pero le quiero recordar a aquellos que se vienen sumando a la sintonía, porque me lo hacen saber a través de las redes sociales, que estamos revisando en este momento, en este programa especial de Viernes 14, los mitos, la mitología de nuestro país, y cómo esa mitología de nuestro país también tiene mucha correlación con grandes mitos universales, como la mitología de nuestro Chile puede estar perfectamente a la altura de cualquier otra mitología conocida. Es parte de lo que está desarrollando el Dr. File en este momento. No se ha perdido usted de mucho todavía. Estábamos hablando de los pillanes y ahora ya nos metemos en esta lucha épica entre dos seres formidables. De estos pillanes, de estos espíritus de la naturaleza, aparece Peripillán, que está relacionado con el elemental del mar, y Antupillán, que tiene relación con la tierra. De estos elementales van a surgir la serpiente Tren-Tren-Bilú, asociada con todo lo que son los elementales de la tierra, y Cai-Cai-Bilú, que es un elemental del mar. Pues bien, cuenta el mito que Cai-Cai-Bilú, esta serpiente del mar, despertó en un momento dado de su sueño, y al ver el comportamiento de los hombres de la tierra, le molestó, porque no respetaban todo lo que eran los mares, y se enojó muchísimo Cai-Cai-Bilú y comenzó una batalla épica contra Tren-Tren-Bilú, la serpiente que protegía de alguna forma a los seres humanos de nuestra tierra y también todo el territorio propiamente tal. Comienza entonces una lucha épica. Cuando uno recuerda esto dentro del imaginario mitológico, uno tiene que decir que son aparentes titanes. Claro. Son como titanes de la mitología griega, en este caso son pillanes propiamente tal, espíritus del mar que se manifiestan y se encarnan en una serpiente gigantesca
y los espíritus de la tierra que se encarnan también en Tren Bilú. Bueno, quedó la escoba, pues. Comenzó una especie de diluvio universal. Cuando Tren Bilú comienza a castigar a los seres humanos, uno tiene que recordar este episodio como el episodio también de las grandes inundaciones que están en las mitologías, bueno, del hemisferio norte, no propiamente chilenas, pero por ejemplo toda la inundación universal que está en la Biblia y que viene de allá, bueno, aquí también está establecida en esta lucha épica entre estos dos pillanes. Caicaíbilú, el mar, genera tempestades que van a ir deteriorando todo lo que es la superficie de la tierra. Claro, cuando Tren Bilú ve esto y ve que Caicaíbilú está arrasando con todos los humanos que habían sobre la tierra porque se habían portado mal con el mar, sale en protección de ellos. Algunos los transforma en pájaros, a otros Tren Bilú los transforma en animales de la misma naturaleza, pero para salvarlos, a otros los pone, por cierto, sobre sus espaldas y los lleva a montañas más altas que se habían creado por esta lucha titánica. Y Caicaíbilú, destruyendo todo con la furia del mar, con las tempestades y con los demás pillanes de la naturaleza, con el trueno, con el rayo. Uno trata de alguna forma imaginarse la magnitud de esta batalla. Y uno tiene que decir que, claro, las palabras a veces son superficiales, faltan para... Pero sí, en un momento dado de esta lucha ancestral, se va a detener. Y en el momento dado en que esta lucha ancestral se detiene, la geografía de Chile queda conformada como es hasta el día de hoy. Por lo tanto, para el mito, todo esto de nuestro país, que la cordillera se va hundiendo en el mar, que ojo, es también la cordillera, una serpiente, la serpiente también de la profecía maya, cuya cabeza se va hundiendo en el mar. Bueno, toda la geografía del país de los espejos azules, que es la zona del sur, porque el país de los espejos azules son los lagos, claro, que van reflejando, bueno, toda la geografía y que se pierde, se habría conformado, según el mito, gracias a la tremenda lucha titánica entre Tren Bilú y Caicaíbilú. La isla de Chiloé, que es la cuna de todas estas grandes tradiciones, se formó, según todo esto, gracias a esa titánica lucha entre estas dos serpientes. Es fantástica esta historia, que es una de las primeras que recordamos esta noche, porque es una historia que a lo mejor usted recordará de la época del colegio. Yo recuerdo haber visto con mucha emoción en la plaza de Ancud, en Chiloé, que hay una representación visual, una estatua que recuerda a Tren y a Caicaíbilú. Y porque además de este episodio, no sé si será el primero, pero surge uno de estos primeros cruces, que también es tradicional de otras latitudes, que es el cruce entre las divinidades y los seres humanos. Porque es imposible no hablar de esto sin mencionar a Millalobo, que surge justamente de un cruce en medio de esta inundación. Fantástico, porque, claro, después de que se detiene esta guerra y esta batalla, bueno, queda conformada la región como está hasta el día de hoy, sobre todo el cono sur de América. Pues bien, Caicaíbilú, este gran pillán de los mares, este gran elemental de los mares, va a tener un descendiente. Y ese descendiente se va a transformar en el gran protector de los mares, que es el Millalobo, mitad hombre, mitad lobo marino, sumamente poderoso, sumamente, dueño de todas las profundidades de los mares. El Millalobo es la versión
O digámoslo al revés, Poseidón es la versión, bueno, europea de lo que es el Millalobo, es decir, el dios de los mares. Es esta figura que vuelve a mostrar lo propio de las mitologías antiguas, la aparición de estos seres zoomórficos, mitad hombres, mitad animales, como es toda la tradición egipcia antigua. El Millalobo, en consecuencia, se va a transformar en el representante de Kaikai-Vilú. Kaikai-Vilú se vuelve a los sueños y es el Millalobo el que va a estar preocupado de cuidar a todos los seres marinos, de proteger la vida de los peces, la vida de la flora y la fauna marina, que es muy importante. Así que tenemos a nuestro propio dios Poseidón en el Millalobo. El Millalobo, una figura, por cierto, noble, con una fuerza física, según las tradiciones, la comunicación telepática a través de los mares. El Millalobo se podía comunicar con todas las especies de los mares por ser el representante de Kaikai-Vilú. Fantástica esta visión, porque recuerda cómo de alguna forma a través de las ondas electromagnéticas del mar, las comunicaciones marinas que se dan por las mismas corrientes del mar, es posible que aquí lo estamos viendo algunas representaciones, que haya tenido un poder fundamental. De alguna forma, con el Millalobo comienza la gran tradición mitológica y legendaria de nuestro país, después de Kaikai-Vilú y Tren-Tren-Vilú, porque ahora con el Millalobo comienzan a aparecer una genealogía, que la vamos a comenzar a recorrer desde el sur hasta el norte de Chile. Y si hablamos de grandes mitos de la isla grande de Chiloé, el que viene a continuación me parece lógico, porque incluso algunos lo dan como protagonista del enojo de Kaikai-Vilú en su momento, por una suerte de rechazo para con este personaje. Probablemente a usted le suena muy conocido, al que se le han echado tantas veces la culpa y que sería el responsable de todas las desgracias embarazosas en la zona. Estamos hablando del famoso y nunca bien ponderado Trauco. Nunca bien ponderado Trauco, pero efectivamente, así como la serpiente Kaikai-Vilú de los mares dejó al Millalobo protegiendo los océanos, el Trauco sería el hijo bastardo de la serpiente Kaikai-Vilú, que lo engendra para, de alguna forma, castigar a los humanos. Son los humanos los que van a padecer la furia de Kaikai-Vilú a través del Trauco. ¿Cómo es posible que un personaje como el Trauco, siempre descrito como una persona mal hecha, deforme, sin ni un o muy poco atractivo físico, logra dejar embarazadas a tantas mujeres? ¿Cómo es que este personaje cobra revancha, según las palabras del Dr. File? Lo vamos a conocer después de la pausa. Viernes 14, la antesala de una semana de descanso para algunos y de fiesta para tantos. Al regreso acá, junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Por mucho que se parezca al productor, hay que... Pero es interesante, estamos ya de vuelta esta noche de viernes 14 junto al Dr. File. Estamos revisando, haciendo un viaje apasionante por lo demás de los mitos chilenos, y no habíamos quedado con el Trauco. Este personaje lo planteamos, ¿cómo es posible? Acá mucha gente nos ponía que esto de la fealdad externa del Trauco y cómo era posible que dejara embarazadas a tantas mujeres, y que por mucho que pueda sonar disparatado, hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que efectivamente tuvo como chivo expiatorio al Trauco. En lo más cercano, claro, el Trauco
este hijo bastardo de la serpiente Kaikai Bilú, bueno, se utiliza en toda la tradición hasta el día de hoy para explicar los embarazos milagrosos. Es decir, de repente queda alguna niña embarazada, siempre se dice poéticamente, fue el trauco. Claro, porque de otra manera imposible, si la niña era casta y pura, jamás. Ahora, si nos metemos en la figura mitológica del trauco, uno entra, mira, en un ser así como castigador de los humanos, pero protector de los bosques también. Por lo tanto, es muy posible que se parezca también a un duende de los bosques, a un aluxe, o como, bueno, uno lo quiera llamar. Evidentemente, si uno pone el acento en la figura propiamente tal del mito, el trauco es una criatura demoníaca. Se le asocia con los íncubos. Los íncubos son demonios masculinos. Y a través de sus actividades, que sobre todo es posarse por encima de las mujeres, especialmente si son vírgenes, para captarlas, digamos, para sembrar en ellas hijos del lado de la oscuridad. Es muy relevante eso porque el trauco es un ser horrible, horripilante, sí, según la tradición. Entonces, claro, fue el trauco, pero es horripilante. ¿Usted se recuerda de alguien, bueno, Eduardo? Sí, ¿para qué dar un ejemplo, no? Pero ahí estamos viendo imágenes y uno de verdad se acuerda le saltan varios a la memoria. Carlos me estaba diciendo exactamente lo mismo. Oiga, usted sabe, bueno, hay cosas que, bueno, la tradición mitológica uno la tiene que recordar, porque el trauco se esconde en cuevas, se esconde, según la tradición, también en árboles con el tronco hueco, y lo que hace es acechar a todas las mujeres para poder poseerlas, porque es un íncubo. El íncubo es, como te decía, un demonio masculino. Ahora bien, para conquistarlas, lo primero que hace el trauco es rondar las casas de todas las doncellas, especialmente si son vírgenes. Cuando el trauco se interesa en una, según el mito, lo primero que hace es le inculca sueños libidinosos a las mujeres. Señal de que el trauco anda por ahí cerca. Cuando la mujer tiene algún sueño erótico y no sabe de dónde viene, bueno, es posible que sea el trauco que esté depositando esos deseos a través de la distancia. La otra señal, según muchos, para identificar la presencia del trauco, según las antiguas tradiciones, es que deja excremento amarillo frente a las puertas de las casas de sus doncellas. La aparición del excremento amarillo es señal de la presencia del trauco. Ahora bien, esto siempre lo tengo que decir, pero tú sabes cómo se identifica el trauco, cómo las mujeres pueden identificar la presencia de este ser demoníaco en su ser, poseyéndola. ¿Cómo? Según lo que se cuenta, el trauco tiene el pene frío. 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 Por lo tanto, cuando el trauco penetra a una doncella, primero la doncella se siente como que está en un sueño. Claro. Después el trauco las enamora. ¿Tú sabes cómo, querido Eduardo? Estamos viendo una representación del trauco, hay muchas, ¿no? Sí, pues son representaciones de creaciones artísticas. Pero el trauco, después que de alguna forma las posee en sueño, las enamora con su aliento putrefacto. El aliento del trauco es hediondísimo,
pero cuando según la tradición se lo tira ahí encima, le tira el aliento a una mujer, la mujer queda enamorada del trauco. Si uno trata de hacer eso en la vida real, es probable que no le vaya muy bien, ¿eh? No, es probable que el efecto sea todo lo contrario. Es que el trauco es un ser mágico. Claro. Bueno, queda enamorada, el trauco posee y la mujer lo identifica porque tiene el pene frío. En eso habíamos quedado. Ahora, una vez que la mujer está ya poseída por el trauco, se le deteriora la salud. Incluso puede llegar hasta morir debido al sexo que tuvo con el trauco. Las víctimas viven esta experiencia sexual como una especie de sueño, pero después ellas mismas se van secando. Y así es como la tradición dice que el trauco pasa por los bosques, lleva también un bastón que se llama el Pahueldún y una hacha mágica. Tiene ropa y sombreros de una planta que se llama la quilineja y que también se alimenta de la quilineja, con hacha y con un sombrero de quilineja también. Técnicamente, los hijos engendrados por el trauco, de este íncubo con una doncella humana, ¿qué son? Son humanos, lo que él busca son capturar recordemos que toda esta tradición, las tradiciones mitológicas te explican esta lucha entre la oscuridad y la luz. El bien y el mal. Bueno, el engendrado por el trauco vendría a ser un alma humana del lado de las tinieblas, del lado de la oscuridad, cuyo fin es ser un humano malhechor, un criminal, una persona que destruye al hombre, porque toda la tradición nos remonta precisamente, de alguna forma, a una especie de venganza de la serpiente Kaikaivilú. Kaikaivilú lo que vio es la ingratitud del ser humano con los mares. En consecuencia, nos deja a estos demonios o a esta figura demoníaca que es el trauco para dejar sembrada en la tierra hombres malhechores. Ahora, como para sorpresa de muchos, esta mitología es inclusiva. Y así como hay un trauco, hay otra figura que también apunta a un segmento similar, que es la condená. La condená, importantísimo, porque aquí comienza la genealogía. La condená es la primera esposa del trauco. La condená, una mujer entre 40 y 50 años, que en su momento dado fue bellísima. En su minuto. En su minuto fue una de las mujeres más hermosas por su juventud. Pero, debido a que se dedicó a una vida sumamente licenciosa, atrajo el espíritu del mal que se encarnó en ella y la transformó en un ser horripilante como el que estamos viendo. Y como no se arrepintió de todas las licencias que tuvo, Dijo lo comido y lo bailado. se llenó de inmoralidad, de maldad, y se condenó a vagar por los caminos de la isla de Chiloé. Así que la condená, primero que nada, una mujer que fue hermosísima, pero que el espíritu del mal se encarnó en ella debido a todas las licencias pecaminosas que en su momento dado tuvo. Y claro, así como el trauco aparece en la versión masculina como este demonio íncubo, la condená sería un espectro e incluso podría llegar a ser la otra parte, que son los súcubos, demonios femeninos. La condená, que es lo que busca, captar también la atención de los hombres, pero como súcubo se pone abajo, los hombres arriba, el íncubo arriba, las mujeres abajo. Sería entonces la primera esposa de todo lo que fue el trauco. La versión opuesta
que deambularía por los caminos oscuros y los bosques de la isla de Chiloé. Y que además llama la atención porque tiene su denominación en castellano, a diferencia del trauco y de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, si ya entramos a una suerte de árbol genealógico, tenemos el trauco, tenemos la condenada, y ellos tuvieron una hija, la Fiura. Efectivamente, la Fiura es la hija de ellos dos, pero que después se va a casar también, va a ser otra mujer del trauco, la Fiura. Por lo tanto, la endogamia es tremenda. La Fiura ya es una engendradora de demonios, según la tradición mitológica. La Fiura representa propiamente tal la maldad y el engendramiento de la maldad. Es un ser ancestral, también horripilante, que va a ser la hija del trauco con la condenada. Dispuestos, por lo tanto, la Fiura para generar demonios, para generar, bueno, este mundo oculto, este mundo al que hay que temer, propio de las regiones más tenebrosas del universo. De ahí tenemos, por lo tanto, la genealogía en términos, bueno, ¿cómo vamos avanzando? Si quedan muchos protagonistas también de toda esta mitología. Estos seres deambulan según el mito. Por eso el ser humano, el hombre de la tierra, el chileno, tiene que andar atento a todas estas fuerzas de la oscuridad, donde su alma va a determinar su futuro. O sea, si el hombre cae presa de los encantos de la Fiura, o también presa de los encantos de la condenada, se condena su propia alma. Son las tradiciones que se cuentan. Mujeres horripilantes, pero al mismo tiempo encantadoras. La Fiura te encanta. Claro. La Fiura te puede hipnotizar y poseer a ti como hombre. Ten cuidado de ir a la isla de Chiloé solo, querido Eduardo. De hecho, estando en la isla de Chiloé, yo recuerdo haber hecho un paseo por un bosque y la persona que nos guiaba nos mostró en un momento sobre las raíces de un árbol unas deposiciones y nos dijo que eso era de la Fiura, que se reconocía por su... y que si andaba por ahí, si teníamos suerte la podríamos ver peinándose, porque se dice que se puede ver a ella peinándose su cabellera negra, pese a que es muy bajita, 40, 50 centímetros, y es muy fea, su cabellera negra la solía peinar con una suerte de peine de cristal o de plata, que a veces si se tenía suerte la podían ver. Evidentemente nosotros no tuvimos suerte, no la vimos, pero esas deposiciones que estaban ahí, muy hediondas por lo demás, nos asustaron a todos los que andábamos. Tuvieron suerte al no verla, Eduardo. Si lo hubiesen visto, quizá no estarías acá, sino que tu espectro hubiese quedado vagando por esos lados. Ahora bien, diste con algo muy importante para la confección de la creatividad de este mito. Al ser nuestra región, particularmente la isla de Chiloé, una isla propiamente tal, la más grande del extremo sur de América, evidentemente en todo lo que es esa situación de sentirse pequeño, sentirse de alguna forma rodeado de un mar que no tiene muchas relaciones. Bueno, esa vida de alguna forma de aldea, de tribu, permite por regla general el desarrollo de la creatividad como pocas veces se ha visto. Entonces, claro, cuando uno pasea, piensa tú en la reconstrucción, pasea por los bosques, puede comenzar a imaginar cosas que son parte de toda la exaltación mitológica y legendaria, pero que es una condición que te lo da la geografía. Importante en ese sentido. Continuemos. Chirena, Cucao o la Huenchula, 3 nombres que señalan al mismo ser mitológico. Estamos revisando la zona mitológica del archipiélago de Chiloé en esta revisión junto a Dr. Fire. Bueno, la Huenchula, importantísimo porque fue la mujer
o una de las mujeres del Millalobo. El Millalobo, recordemos que Millalobo, el ser que está a cargo de las aguas después de la gran batalla entre Tren-Tren-Bilú y Cay-Cay-Biló. Un verdadero dios, un dios de los mares el Millalobo. Mitad hombre, mitad lobo marino, importantísimo. Bueno, la primera mujer y más importante dentro de toda esta visión es la Huenchula. La Huenchula, cuenta la tradición, que en un momento dado, allá en Cucao, dejó a sus padres y se fue durante un año, la Huenchula. Durante ese año, bueno, evidentemente se enamoró del Millalobo y tuvo relaciones con el Millalobo. Al cabo de un año, la Huenchula regresó a la casa de sus padres, llevando en sus brazos una manta que cubría particularmente un balde o un bote con agua. Eso llevaba a la Huenchula, pero nadie sabía qué era lo que llevaba adentro. Entonces llega a la casa de los padres, le dice: padre, madre, aquí traigo, bueno, a su nieto, que en este caso era nieta, porque le confiesa que ha tenido una relación con el Millalobo, este gran dios de los mares. Entonces, le dice en un momento dado la Huenchula a su madre: ténganme aquí a nuestro hijo, pero no lo destapen y no lo vean, porque tengo que salir. Seguramente iba a visitar al Millalobo. Bueno, cuenta la leyenda que la Huenchula salió de su casa y la abuelita y el abuelito, ni tonto ni perezoso, lo primero que hicieron, tan pronto la Huenchula se fue, levantaron para ver al nieto, que era la nieta. Y según la tradición, en ese momento, una luz sale del balde y se va por las rendijas de la puerta y se va y desaparece. Cuando regresa la Huenchula y le dice: bueno, ¿dónde está mi hija? La mamá le dice: se fue, desapareció, murió de alguna forma. La Huenchula, desesperada, se indigna, dice que nunca más va a volver a la casa de ellos. Le dijo incluso que le había prometido, ellos habían prometido que no le iban a destapar de la manta. Claro, había un balde con agua y adentro de ese balde con agua estaba precisamente la Pincoya. La Pincoya, que es la hija. Que es la hija. La Pincoya desapareció. Bueno, la Huenchula se acercó a las costas de Cucao, donde se le apareció el Millalobo. Y el Millalobo la vio desconsolada, producto que su hija, la hija de ambos, había desaparecido. Y para la Huenchula ya había muerto. Es en el momento dado en que el Millalobo le dice: no te preocupes, aquí está nuestra hija. Y nuestra hija salió de los mares, salió de la costa, apareció y se transformó en esta bella Pincoya, una mujer de cabellos rubios, hermosísima, que está en la tradición sobre todo de todos los, bueno, pescadores marinos de la zona, porque si es que la Pincoya se le ve, según la tradición, bailando hacia el mar, se dice que va a haber muy buena pesca. Pero si está bailando hacia la tierra, es necesario ir a buscar la pesca mucho más lejos. Por lo tanto, la Pincoya tiene ese origen. Es una especie de mujer híbrida entre una mujer humana y el Millalobo, que es una divinidad. Y ella misma aparece en este sentido como un ser importantísimo en cuanto a su belleza. Cuida el reino de su padre. Esa es la misión de la Pincoya, cuidar los mares. Volvemos de alguna forma, mira, ¿por qué nos sirven estas cosas?
porque aquí hay una lucha donde los mares han sido olvidados y menospreciados por el ser humano. Bueno, que nos recuerda hasta el día de hoy, porque hoy día los humanos están devastando los mares. Entonces, bueno, aquí estos seres mitológicos lo que buscan es que no se destruyan los mares y que no se destruya la vida. La conciencia ecológica. La conciencia ecológica. Permítame, doctor Fael, que nos mandan un apunte aquí que me parece muy interesante, porque esto demuestra cuán antiguos son muchas de estas historias. Nos cuentan acá que a fines de la década de 1760, un misionero jesuita que podría ser Segismundo Güell, registró un mito acerca de cómo se originó el lago Cucao en su Noticia breve y moderna del archipiélago de Chiloé. De su terreno, costumbres de los indios, misiones, escrita por un misionero de aquellas islas del año entre 1769 y 1770. Y el mito que él relata en este texto, reitero, 1770, explica que en otra época un joven huilliche de nombre Cucao iba todos los días a lavarse a la orilla del océano y que allí tenía encuentros con un sireno que la llevaba mar adentro. Sin embargo, un día su madre la reconvino por sus amores con ese ser y ella se lo hizo saber a su amante, quien confundido se enfureció y derribó cerros para hacer una laguna en que ambos pudieran encontrarse sin ser vistos. Para Renato Cárdenas, quien es investigador de la cultura de Chiloé, esta sería la primera versión de la historia de la Huenchula, nombre que estamos recordando recién acá, y que es la Huenchula junto al Millalobo, los padres de la Pincoya, otro nombre que probablemente a ustedes les puede sonar muy potentemente porque es el nombre de una población, no solamente acá en Santiago, sino que en varias partes del país, y de calles y de barrios que tienen el nombre de la Pincoya, la mujer que guía a los hombres de mar para establecer cómo andará el fruto de sus esfuerzos en aquella oportunidad. Y también, Eduardo, la Pincoya tiene, bueno, como te señalaba, la misión de cuidar los mares, pero que con sus hermanos el Pincoy y la Sirena Chilota, bueno, se dedican a rescatar a los náufragos, a los pescadores náufragos que pasan por toda esa zona que muchas veces es tormentosa y con muchas tempestades también. Bueno, los rescatan junto, como te decía, al Pincoy y a la Sirena Chilota y los llevan al Caleuche. Epa, hay otro nombre. Y aquí el Caleuche es el barco fantasma por antonomasia que nosotros tenemos en todo el sur de nuestro país. El Caleuche, mira, hace las veces del Arca de Noé, a esa magnitud. Por eso cuando uno dice que la tradición chilena, muy mal expresada por mí, evidentemente, es mucho mejor leer las grandes tradiciones que están en los libros y en muchos autores que hemos señalado, pero todo lo que es el Caleuche no tiene nada que envidiarle al Arca de Noé. Siempre, incluso los mayas, después de un diluvio, aparece un barco que salva a muchos. Bueno, en nuestra tradición, el Caleche tiene esa función. Y gracias a la Pincoya, al Pincoy y a la Sirena Chilota, se van rescatándose a los náufragos. Ahora, propiamente tal, el Caleuche, que es este barco fantasma, fue creado por el Millalobo para estos efectos, rescatar a las almas humanas de los mares. Por lo tanto, nuevamente, el Millalobo, figura trascendental también dentro de toda esta visión. Es él el que crea el barco fantasma del Caleuche. Y bueno, cuando uno se mete, la leyenda dice que es un barco tripulado por brujos, se ilumina por las noches, se escucha música a bordo, jamás navega de día, se oculta en la niebla que él mismo produce, se transforma en madero o en roca, sus tripulantes en lobos marinos o en aves acuáticas, y en un momento dado se vuelven a transformar en barco y en brujos y espectros que lo conducen. Sus
tripulantes, según algunas narraciones, tienen una pierna amarrada a la espalda, pegada en la espalda, y así dedos quebrados también por todas partes, y son muy desmemoriados también los tripulantes del Caleuche. Ahora bien, los tripulantes del Caleuche con el barco, por regla general, van surcando las costas en busca de algún ser humano un poco desprevenido para invitarlo al Caleuche, pues. Entonces a veces los toman, por ese motivo lo llevan adentro y lo invitan a formar parte del Caleuche. Si el hombre tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar, pero si no aceptan, los tripulantes lo dejan en la costa, con la única condición que si lo vuelven a ver por ahí, lo matan. Son advertencias. Son advertencias. Si no quiere estar con nosotros, ok, lo dejamos acá, pero no se nos vuelva a aparecer en toda esta historia. ¿Y si acepta la invitación? Se transforma, claro, en ese momento dado. Mira, el hombre muere, pero al mismo tiempo va a gozar de toda esta vida transhumana, de esta vida que deambula eternamente o sempiternamente por los mares. La pasan bastante bien, por cierto, los brujos del Caleuche, sino que andan de fiesta en fiesta. Cada cierto tiempo algún ahogado se va al Caleuche según toda la tradición, pero al mismo tiempo viven en este mundo intermedio. Importante eso, porque para la tradición, mira, cuando uno va reconstruyendo los mundos metafísicos, hay muchos, nosotros estamos acá, pero según las tradiciones metafísicas hay muchos mundos superiores a nosotros. En el primer estrato por sobre nosotros está habitado por el ángel de la guarda o el Dios personal. Ojo con eso, porque el primer estrato es tu ángel, es tu Dios. Tú tienes tu propio Dios según todo esto. Tú le puedes orar, meditar, conversar con tu propio Dios o ángel de la guarda que está en el primer estrato. Pero entre ese primer estrato y el humano está el mundo de los fantasmas, que es propiamente tal un mundo intermedio entre el estrato humano y el primer estrato metafísico. En ese estrato intermedio estarían los habitantes del Caleuche, en una especie de, bueno, como los fantasmas. ¿Como un limbo? Como una especie de limbo. Me gusta llamarlo más mundo intermedio. El mundo intermedio con el primer estrato. Muchos no se dan ni cuenta que están muertos. Siguen en el Caleuche pasándola bien. Con el carrete. En el carrete, claro que con una pierna clavada en la espalda, con los dedos quebrados, desmemoriados, porque así no les preguntan de los tesoros. Cuando el Caleuche tiene muchos tesoros. Los tesoros más ricos, supuestamente, el Caleuche sabe dónde están. Las riquezas de los barcos hundidos, el oro, la plata, bueno, y otras tantas riquezas. El Caleuche y los habitantes, digamos, los tripulantes del Caleuche, saben dónde están. Pero como son desmemoriados, cuando un humano se acerca, muchas veces hay algunas historias que se acercan para saber dónde están los tesoros que el Caleuche sabe. Entonces, cuando les conversan, los tripulantes del Caleuche como que no se acuerdan, etcétera. Ahora bien, antes de volver a eso, es importante porque estos espectros, fantasmas, almas en pena, estarían en el estrato intermedio. En el primer estrato estaría tu ángel de la guarda, tu Dios personal. Y en el segundo estrato metafísico
estarían la mayoría de estos seres mitológicos de los que estamos hablando. Los propiamente tal, los demonios, como el Trauco, vendrían del segundo estrato mitológico. Los elementales también, los dioses, semidioses, los duendes, vendrían del segundo estrato, y por sobre el segundo estrato, por lo menos, hay 7 estratos más de seres metafísicos. Y recién estamos, en algún momento dado, podemos ir subiendo la escala, pero más o menos ese es el escenario. Navega, como te decía, cerca de las costas, pero tú tienes algo que decir. No, qué interesante, miro algunos de los comentarios, que cada una de estas historias responde a algo. Es la respuesta que daban los primeros habitantes para algo que sucedía, lo cual no tenía una razón lógica. Las desapariciones, por ejemplo, de las personas de mar, en medio de alguna embarcación, alguna zozobra, de alguna manera tenían que buscarle una salida, una respuesta, alguna esperanza, algo que poder transmitir oralmente en esas noches oscuras al calor de un fogón. Y estas son las historias que perduran hasta el día de hoy, que nosotros, pasados tantos años, podemos irlas recordando junto a todos ustedes en esta noche dedicada a los mitos y leyendas de nuestra nación, de nuestra historia, y que nos sitúan donde estamos y que, por supuesto, como hemos planteado desde el comienzo, no tienen nada que envidiar a otras grandes tradiciones, quizás más universales, más conocidas, pero no por eso menos espectaculares que la nuestra. Sí, 2 cosas muy importantes señalaste así de pasadita, pero uno se tiene que detener. Estas narraciones se dan precisamente por la transmisión oral. Es decir, cuando tú dices, claro, se cuentan estas leyendas en torno de un fogón allá en el sur de Chile, que te va recreando y te va a ir buscando explicaciones, bueno, a pérdidas de humanos en los mares, a espectros que a veces se ven, a embarazos milagrosos. Siempre está esta explicación muy relevante. Pero lo otro relevante que dijiste, y siempre vale la pena detenerse, Eduardo, porque no tenemos nada que envidiarle a las mitologías griegas, romanas y de otras partes también, pero que no se han enseñado en la historia de nuestro país. O sea, claro, que esas son las que se enseñan, y esta mitología, bueno, brilla por su ausencia en los colegios muchas veces, o históricamente no se ha enseñado la mitología chilena. Entonces, claro, nos enseñan nuevamente esta invasión cultural, adoctrinamiento. Creamos en la mitología griega, en la romana, en la egipcia, en la hindú, y no nos damos cuenta que aquí tenemos una riqueza fundamental. Mira, que si no está enseñada en muchos colegios, la enseñamos nosotros acá. Estamos haciendo una revisión de los mitos. Estamos hablando de la mitología del archipiélago de Chiloé. Vamos a seguir avanzando, por supuesto, porque queremos revisar. No nos podemos detener todo lo que quisiéramos en cada uno de ellos, pero tenemos que revisar lo que ocurre en Rapa Nui, lo que ocurre en el centro y en el norte de nuestro país. Pero antes vamos a hacer una pausa. Es la segunda pausa de la noche, esta noche de viernes. Ya regresamos con Dr. File. ¿De qué hablaremos? ¿Cuál va a ser el primer gran mito al regreso de la pausa? Ciudad de los Césares. ¿Dónde está? Pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, viernes 14, junto a Dr. File. Estamos hablando de, como dice ahí, mitos y leyendas chilenas, el lado místico de la historia. Revisamos lo que ocurría en Isla de Pascua y ahora nos vamos a meter con la ciudad de los Césares, que uno podría pensar que a lo mejor no pertenece a nuestra historia, pero sí que está vinculado, ¿no? Por supuesto que está vinculado, porque bueno, la tradición y la leyenda de la ciudad de los Césares se origina desde el momento en que los mismos españoles van a poner tierra, o sea, poner pie en tierra americana y comenzar la gran invasión. Ellos buscaban
plata, Oro. recursos naturales, riqueza, esclavos, pero sobre todo oro. Empezó a circular allá en Mesoamérica en aquel entonces la ciudad de los Césares, esta ciudad de oro prácticamente entera, con calles de plata, cuyos mismos habitantes eran personas que habían logrado la inmortalidad, especies de brujos también que poblaban esta ciudad de los Césares, riquísima, y que fue objeto de búsqueda durante muchísimo tiempo por los españoles, pero no lo encontraron. Pregunta, Cristian, doctor Rafael, ¿la ciudad de los Césares es un arquetipo de otras fantasías, de otros relatos? Es decir, ¿hay ciudad de los Césares, así como está la gran inundación en diversas tradiciones, hay ciudad de los Césares en varias tradiciones, ¿no? Sí, como estas ciudades con inmensas riquezas, pero llamarla así es propio de al menos de nuestra cultura de América. Y tiene relación con, bueno, ¿dónde está esta ciudad riquísima? ¿Dónde está esta ciudad donde las murallas estaban construidas de oro? ¿Dónde había este esplendor, bueno, que dio pauta para la imaginación más extrema de todos los primeros conquistadores españoles y después de los que siguieron? Comenzó entonces el viaje de la ciudad de los Césares, porque tú dices, bueno, ¿qué es la ciudad? ¿Es una ciudad asentada en un lugar? Según la tradición, es una ciudad que se ha ido moviendo con traslada. el paso de los años. De hecho, cuando los españoles arribaron después de haber pasado por todo Centroamérica buscando la ciudad, llegaron a Venezuela, al actual territorio de Venezuela, y le dijeron que ya estaba la ciudad de los Césares ahí, cerca. Cuando van los españoles a esta ciudad, la ciudad no estaba. Se movió. Se movió. Entonces, para muchos, esta ciudad, mira, tiene esa característica de ser una ciudad de que se ha ido moviendo. Puede ser también, según los más racionalistas, de que este grupo de inmortales brujos, chamanes y guerreros que tenían riquezas gigantescas se fueron moviendo. Las riquezas se la iban llevando de un lugar a otro para escapar de los españoles y del saqueo español. Bueno, si toda esta tradición es así, esta ciudad de los Césares se fue moviendo y trasladándose hacia el sur del continente americano. Y para muchos, la ciudad de los Césares estaría precisamente en la región de la isla de Chiloé. Y uno la podría ver en ciertos días del año brillar en las montañas, pero no de la isla. La ciudad de los Césares no estaría en la isla, pero se vería desde la isla. Y si todo esto es así, la ciudad de los Césares, bueno, estaría escondida en alguna parte de lo que es el territorio frente a la isla de Chiloé. Ahí estaría guardada esta ciudad llena de riquezas, pero uno nunca lo sabe. Lo que aparentemente es quizá un tesoro del porte de una ciudad que se fue escondiendo año tras año, década tras década, siglo tras siglo, hasta quedar bien protegida en nuestro sur de Chile. Por lo tanto, ciudad de los Césares, importantísimo recordarla. Es una tradición que trasciende de alguna forma desde el norte de América hasta nosotros. Preguntan si la ciudad de los Césares y su ubicación tiene alguna relación con la isla del Friendship. Ninguna. Friendship
da para otro capítulo. Vamos a hablar de Friendship oportunamente, pero no tiene nada que ver con No es lo Friendship. Nada que ver. Perfecto. Buena pregunta, entonces. Y también preguntaban acá si la historia de la ciudad de los Césares se podría emparentar con Shambhala. Chambalá. Chambala nos remonta, Eduardo, al origen de los pueblos indoeuropeos. No me atrevería a vincularlas. Chambala es una ciudad subterránea de donde habrían emergido los pueblos indoeuropeos. Eso es el mito, es un mito antiquísimo, querido Eduardo, que nos remonta al desierto del Gobi en Mongolia. Sigamos avanzando. Noche de mitos chilenos. La mitología de nuestro país, aquella que nos ha constituido como nación. Y si bien hay muchos otros personajes de la mitología del archipiélago de Chiloé, en virtud del tiempo vamos a seguir avanzando físicamente por nuestro Chile. Oye, pero dejamos en el tintero al Imbunche, al Basilisco, mucho. Bueno, a las Tres Pascualas, a cuánta El mitología, cuero. pero al cuero mismo, bueno, pero así es la vida. ¿A dónde nos vamos a dirigir ahora? Vámonos al centro de Chile, porque en la zona central va a irrumpir también todo lo que es la leyenda, el mito del Mandinga. El Mandinga. El Mandinga. Y el Mandinga no es otro que el mismo diablo. El cola de flecha. El cola de flecha encarnado en un guaso. Por lo tanto, el Mandinga, ojo, el Mandinga es el mismo príncipe de las tinieblas. Uno de los tres manifestaciones. Recuerda que el príncipe de las tinieblas son tres al mismo tiempo. Igual que la divinidad. La Trinidad diabólica por excelencia. Lucifer, Belcebú, y siempre no quiero mencionar al tercero. Para no invocarlo. Para no invocarlo. Pero el Mandinga, por lo tanto, sería, por cierto, el mismo diablo que deambula por toda la zona central de Chile. Importantísima figura, porque podría llegar a ser el mismo Belcebú. Epa, ¿ves? Es decir, el adversario. Dentro de este universo, el Mandinga vendría a ser como el jefe de todas las entidades oscuras, de todos los demonios, de todas las figuras malignas, los espectros de la oscuridad. Ahora bien, el Mandinga como figura no solamente va a ser un, mira, según la tradición y la leyenda, va a tomar posesión de algunos cuerpos de los guasos, sino que también tiene diferentes formas. El objetivo único del Mandinga es el que siempre ha tenido el príncipe de las tinieblas: capturar almas para la oscuridad, capturar almas y aferrarlas a la materia. Por lo tanto, el Mandinga va a buscar que el hombre, por ejemplo, sea un hombre pecaminoso, que cometa errores, que sea aficionado a los placeres sexuales. El Mandinga va a hacer todo lo que el diablo puede hacer. Así que figura tremendamente oscura. Sus fuerzas internas son el humo, la inconsciencia, la confusión, el fuego devorador, el viento destructor, el excremento y las tinieblas son fuerzas y expresiones del Mandinga. El Mandinga puede adquirir formas de demonio, de león, de águila, de pez y también de dragón.
el mandinga es una potencia oscura que se puede encarnar incluso y tomar posesión de un guaso. Sus sabores son el soso, el amargo, el agrio, el picante, el salado, vendrían a ser sabores del mandinga. Por cierto, gobierna todo lo que es el ego humano, lo que tiene relación con el yo, con lo mío. Cuando yo soy un egocentrista, significa que el mandinga está en uno. Muy distinto a la mismidad que es el estar aquí y ahora, aquí mismo. Pero el mandinga es de alguna forma, bueno, la potencia más oscura dentro de todo dentro de esta mitología universal. En el humano, o sea, en Chile, adquiere esta forma de guaso muchas veces y siempre rodeado de arcontes y figuras de la oscuridad, que son sus brazos, de alguna forma, sus asesores. Por lo tanto, el mandinga anda por la zona central. Seguramente no se ha ido aquí de Santiago y debe estar, yo ya sé dónde está el mandinga, mejor me quedo callado. Así que podría agregar, Cristian, algo que es interesante también para entender cómo estos fenómenos son locales, pero también son de toda una zona geográfica más amplia, porque el concepto de mandinga se utiliza también en Argentina y en otros países del cono suramericano, siempre con la misma acepción, porque mandinga tiene que ver con una palabra africana, un gentilicio africano, pero el mandinga acá, que seguramente tiene mucho que ver con la llegada de esclavos africanos a América, y ellos fueron transmitiendo esta tradición. El mandinga tiene mucho que ver con, acá en toda esta zona, con acciones del diablo. En el norte de Argentina, los fuegos fatus que se producen en algunas localidades se les conocen como los fuegos del mandinga. E incluso, si mal no recuerdo, en Martín Fierro, también Martín Fierro en algún minuto atribuye algunas situaciones que estaban ocurriendo a cosas del mandinga, relacionando siempre esto con la maldad, con el diablo. Por eso no es de extrañar que el fenómeno del mandinga, este guaso diabólico propio de la zona centro de nuestro país, tenga esta relación directa con la maldad, con los seres del inframundo y depositarios de todo lo más pérfido. así es. También aparece en la zona central, y también bien extensa, sí, la zona central de Chile es bastante extensa, todo lo que es el tuetué. El tuetué. El tuetué es una figura, un ave gris con cabeza humana. Cuando uno ve el tuetué, uno tiene que recordar también al chonchón. Muchas veces los mismos búhos aparecen, si se te aparece un búho en la mitad de la noche. Es como ver la cara de un ser, de un ave, pero con rostro prácticamente humano. Sí. El tuetué, en este sentido, es un ave horripilante, con garras afiladas, enormes orejas para volar, y su presencia siempre está asociada con algo maligno, con una especie de magia que se apodera también de la garganta de muchas personas. Por eso siempre uno tiene que, si es que se le aparece el tuetué, sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo le otorgaría un poder para poder salvarse de toda esta lechuza o búho o chonchón, pero con una posición, una visión bastante oscura. En una ocasión a mí me tocó, más de una ocasión, pero yo recuerdo perfectamente haber visto un búho de este porte parado en un balcón mirando hacia adentro de la casa. Es como que si te apareciera el tuetué. Sí, pues. Entonces, claro, te mira fijamente. Por eso todo esto está relacionado con la imaginación de este hombre de la tierra, de este hombre que vive en reductos tribales, en pueblos pequeños, pero que al mismo tiempo
todo el entorno mágico de la naturaleza le permite crear grandes visiones mitológicas y legendarias. El tuetué es también una manifestación del nahual, ¿no? Una transformación de un brujo en un ave. Ah, por supuesto que sí. Según la tradición, este tuetué, esta ave, se transforma eventualmente en un ser humano. Este ser humano se presenta muchas veces a las personas y la persona los tiene que tratarlo bien. Si lo tratas mal, el tuetué te puede enviar maldiciones, incluso te puede llegar a matar según todo esto. Claro. Yo recuerdo una persona que se acercó y me dijo, yo vi al tuetué. Así de simple. Y me mandó su dibujo del tuetué, por cierto. Y me contó, estábamos nosotros, digamos, en un bosque cerca de la cordillera, estábamos en la noche, y de la mitad del bosque apareció una persona, se escuchó algo y de repente apareció una persona y compartió con nosotros en la noche. Y después se fue, y se escuchó que se fue. Tenemos ese dibujo. Veámoslo. A ver. Este es. Mi amigo, la persona que vio al tuetué transformado en un humano, me dijo, yo le voy a hacer un retrato y se lo voy a enviar, y este sería lo que él vio. Un humano, pero también con cara extraña, claro, con una cara de lechuza. Es hermosa ese recuerdo. Me alegro mucho mostrarlo, porque si hay algo parecido al tuetué, transformado en hombre. Ahora, muchos brujos. Recuerda que en la isla de Chiloé también estuvo toda esta tradición de la recta provincia. La recta provincia que duró prácticamente un gobierno paralelo durante siglos, un gobierno de brujos. Los brujos se pueden transformar, según las tradiciones, en animales. Y evidentemente, bueno, el tuetué vendría a ser una especie de estas transformaciones de la magia. En el campo siempre te dicen que si llegas a escuchar al tuetué es un augurio negativo, y que por lo tanto hay que invitarlo a que siga su viaje, no espantarlo con garabatos, sino que espantarlo de buena manera, diciéndole que siga su viaje, que continúe su camino, que no lo esperamos ni necesitamos. Esos amigos que me contaron compartieron la noche con el tuetué. Imagínate. Y después el tuetué partió. Además es interesante, imagínense el contexto de noche, estas historias, la sugestión, cualquier sonido, cualquier brillo, cualquier cosa puede ser considerada parte de estos mitos. Estamos hablando de los mitos y leyendas, todavía nos queda mucho más a través de la red Mentiras Verdaderas, Dr. File. Pausa y regresamos, ¿o no? Apasionante, porque a veces mezclan la candidez de los pueblos, pero con una sabiduría basada en lo empírico, ¿no? Y con la imaginación también. Imagínate, qué lindo, qué bonito, qué lindo poderla rescatar. Es parte de lo que estamos haciendo también esta noche junto a Dr. File y junto a todos ustedes. Les hemos invitado para que esta noche de viernes sea distinta, recordando algunos de los grandes mitos de nuestro país. Estuvimos en el archipiélago de Chiloé, estuvimos en la zona centro. ¿Vamos a seguir a zona centro o seguimos avanzando? Vamos a avanzar un poco hacia el norte. ¿Ya? Para entrar en todo lo que son las tradiciones de, particularmente, las brujas de Salamanca. Las brujas de Salamanca, perfecto. Porque se cuenta que en algún momento dado el mandinga anduvo dando una vuelta por ahí y se habría hospedado durante mucho tiempo en una de las cuevas de Salamanca para capturar adeptos, es decir, brujos malignos, obviamente, que busquen hacer, bueno, las fechorías para hacer todas estas cosas del lado de la oscuridad. Hay brujas buenas y brujas malas también. La Wicca da para un capítulo entero, evidentemente, y todo lo que es la Biblia de las brujas. ¿Cómo se llama? La Biblia de las brujas. Mira, la brujería, en este sentido, es una religión, es una verdadera religión, pero que busca una conexión más directa con la naturaleza. El brujo
toma a través de sus palabras objetos. Los objetos de la brujería, ojo, pueden ser ocupados para el bien o para el mal. Depende de lo que quiera el brujo. Y en este caso, las historias de las brujas de Salamanca, bueno, han trascendido durante mucho tiempo. Se dice que por allá, en esa hermosa ciudad de Salamanca, bueno, hay una bruja, hay una cueva donde se juntan adentro de la cueva a hacer sus cosas. Esta cueva permitiría para aquellas personas y brujas que son las elegidas poder practicar todo lo que son los aquelarres, hacer sus reuniones. ¿Qué son aquelarres? Son reuniones de brujas, donde también, bueno, aprenden todo lo que son la confección de ungüentos, la confección de todo lo que son las pócimas para los diferentes embrujos de todo lo que son, bueno, esta verdadera religión ancestral. La palabra es la mágica para las brujas. Y todo eso combinado con todas las fuerzas de la naturaleza, presente en diferentes elementos, te puede generar lo que son encantamientos, brujerías, te pueden hacer enamorarte de personas gracias a ungüentos. Por lo tanto, la zona de Salamanca, hasta el día de hoy, se cuenta que se escuchan en la noche, hay algunas noches que se escuchan los cantos y estas reuniones en la cueva de Salamanca de estos aquelarres. En la Raja de Manquehue, así se llama. Así se llama. Sí, porque está a 30 y tantos kilómetros de Salamanca. Así se llama. Si tú lo escuchas, claro, los católicos tienen que ponerse a rezar un rosario inmediatamente, agarrar una cruz y persinarse 20 veces si escuchan a estas brujas cantar. Y que aunque uno no crea, igual da cosita, ¿no? Porque ya que estás ahí, dicen, si fuera cierto, como que nos empezamos a acordar de todos los rezos que tuvimos en nuestro ADN. Yo siempre digo, bueno, si ustedes no creen en estas cosas, querido amigo, que es totalmente válido, al margen de lo que es la narración mitológica, porque tiene el mito, como lo decíamos al principio, te permite conocer nuestros orígenes, pero también te busca explicaciones a muchas cosas de la realidad. Al margen de cualquier cosa, yo le digo, vayan a darse una vuelta solo a un bosque en Chiloé, en la noche. A ver si encuentran la Fiura o al Trauco, o vayan allá a Salamanca a darse una vueltecita cerca de la Cueva de la Bruja, una noche, solos. A ver cómo les va. Entonces, ahí comienza a funcionar todo lo que es la imaginación, los miedos, las sugestiones. Pero evidentemente las brujas de Salamanca uno no las puede olvidar. Como también uno no puede olvidar lo que es la Lola. La Lola. La Lola es un espectro femenino muy importante del norte de nuestro país que recuerda el episodio de una mujer muy celosa que habría visto a su hombre besar a otra mujer, cosa que le desató la furia interna y la ira, lo que hizo que ella, la Lola, matara al amado. Después de este asesinato, lo habría llevado hacia las pampas del norte. Y según la tradición, desde ese episodio en adelante, este espectro femenino estaría todo el tiempo deambulando en pena por la misma vida que ella coartó. La Lola apuñaló por celos a este hombre que era su amado, y si esto es así, se la escucha por las noches. Los hombres llamados por sus nombres son llamados por los nombres, y cuando ella llega, bellísima mujer, puede
generar que se cautiven por su belleza. Pero siempre la Lola o los gritos de la Lola va a ser como una especie de Pucuyén o también como la Llorona. La Llorona es una especie de Lola. Aquí hay un arquetipo, que es el arquetipo de la Pucuyén o de la Llorona, un espectro femenino que deambula sufriente. En algunos casos, en los casos de la Llorona, es un espectro que, ojo, está presente en toda la tradición mitológica iberoamericana. Siempre está presente una mujer sufriente. En el caso de ella, por la pérdida de sus hijos. Hay algunas tradiciones que dicen que la Llorona mató y ahogó a sus propios hijos. Pero otras tradiciones, por ejemplo mexicanas, donde los hijos de la Llorona fueron raptados y se los hizo desaparecer. Y este espectro femenino deambula. Es un arquetipo de las almas en pena que quedan en este espacio intermedio, en el mundo intermedio. Es importante porque cuando uno dice un espectro, uno dice un fantasma, el fantasma queda ahí presente, queda presente en nuestro mundo intermedio. Son como algunos hablan que para probar la existencia de los fantasmas, como el caso de la Llorona, uno tendría que hablar de lo que se llama los registros akáshicos. Todo lo que uno está haciendo queda registrado en un tiempo paralelo. Si yo paso la mano acá, la mano queda acá. Claro. Saca una foto. ¿Dónde están esas manos que tú las dejas establecidas en una fotografía? En un mundo metafísico, en un tiempo de la conciencia o también tiempo de la historia, tiempo de la conciencia. Pero si esta visión de los mundos akáshicos, de los mundos paralelos al nuestro, es correcta, los espectros femeninos dolientes como la Lola, la Llorona, la Pucuyén, que es la Llorona mapuche, por decirlo así, es un arquetipo de almas de mujeres que sufren y que no logran elevarse a los cielos superiores debido al sufrimiento que la pega a la tierra. Son los hijos que perdió, son los hijos que asesinó o son los amores que también perdió o que ella misma acabó. Almas de mujeres aferradas a la tierra, Eduardo. Mujeres con protagonistas de estos mitos. Por supuesto que sí. También dentro de todo este pequeño y breve episodio que estamos haciendo de la mitología, recordar la tirana. Ñustahuillac. La Ñustahuillac. La hija del último rey inca traída para aquí con Diego de Almagro, que se rebeló contra sus captores en la pampa de Tamarugal, pero que después se enamoró de un mismo español. Este español le habría enseñado a la tirana, las tradiciones teológicas de todo el cristianismo, hecho que no solamente la enamoró, sino que la habría hecho bautizarse como católica en su momento dado, para poder quedar con su amado por el resto de los tiempos una vez muertos. Toda la tradición de Ñusta da origen a la fiesta de la tirana que cada año se celebra y que es muy pintoresca y que atrae a cientos de miles de personas. La última princesa inca transformada en cristiana y muerta por las flechas después de muchos otros. Por lo tanto, la tirana vale la pena recordar, así como vale la pena recordar brevemente al alicanto. El alicanto. Alicanto. El alicanto es una especie de
gran ave. Aquí estamos viendo una gran ave que come oro y come plata. Si come oro, se vuelve dorado. Si come plata, se vuelve plateado. Pero para muchos es un guía, sobre todo para los mineros del norte, es guía de fuentes mineras de estos materiales. Perfecto. Ahora, el alicanto lo que percibe es la avaricia de los mineros. Por lo tanto, cuando un minero excede su avaricia, el alicanto los hace que los siga y los pierde finalmente. Y muchos mineros, según esta tradición del norte, del desierto grande de nuestro país, del desierto de Atacama, muchos mineros se internan por los desiertos, mueren, según ellos, según la tradición oral, siguiendo al alicanto por estas fuentes y por estos yacimientos de oro y de plata. Así que el alicanto no hay que olvidarlo nunca, porque al igual que los duendes, todo lo que es mina allá en el norte está asociado con los duendes. El alicanto, los duendes son parte de toda la visión que hasta el día de hoy tienen los mineros. Si uno va y conversa con un minero, siempre te va a contar alguna historia de algún duende que anda por ahí, al margen de su trabajo tan crudo que puede y tan fuerte que es. Recordemos que venimos recién terminando el mes de agosto, que es el mes donde se recuerda a los mineros. Está la festividad de San Lorenzo, que es el santo patrono de la minería, y ahí he tenido la oportunidad de conversar con varios pirquineros, particularmente gente que trabaja en la minería menor, y muchos de ellos dicen tener su enanito, su gnomo, su duende. Incluso algunos señalan de una luz que en medio de la noche les mostraría dónde están los yacimientos para que ellos empiecen a trabajar y buscar los tesoros de la tierra. Son parte de las visiones que hay en el norte, al igual que el Yestay. El Yestay es un ser mitológico que es un guanaco protector de las manadas de guanacos. Por lo tanto, otra figura dentro de todo el imaginario legendario del norte de nuestro país. Siempre es bueno recordarlo porque el Yestay tendría una especie de cabeza de demonio y sería una figura que se enfurece con todos los cazadores de guanacos. Por lo tanto, lanzaría lenguas de fuego. El Yestay sería un protector de las manadas de guanaco, ser mitológico también. Obviamente, Eduardo, nosotros no podemos contar toda la mitología chilena, pero siempre es bueno recordar estos pasajes, porque es trascendental para nuestro momento presente conocer nuestros orígenes. Si no conocemos nuestros orígenes, nuestro futuro está perdido. Y para conocer nuestros orígenes, evidentemente nos tenemos que ir remontando a estas, tradiciones mitológicas de acciones tan pasadas, pero que nos recuerdan el corazón de lo que significa ser chileno, lo que significa, las grandes tradiciones de nuestros pueblos originarios. Si no los reconocemos, no tenemos futuro, no vamos a poder construir una identidad original y auténtica. Por eso es clave una pincelada de estas cosas. Claro. ¿Qué decir de las tradiciones mitológicas de la isla de Pascua? Eso da para un capítulo entero también, al igual que estas, pero al menos son una pequeña pincelada para que no nos olvidemos de conocer nuestro origen. Conociendo nuestro origen, tenemos futuro, Eduardo.
Comenzaremos a disfrutar todos de las fiestas de nuestra chilenidad, más allá de lo que se rememore la primera Junta de Gobierno, las glorias del Ejército. Los personajes que formaron parte de todas las gestas heroicas conocieron muchas de estas historias. Son historias que han estado antes que usted, antes que yo, antes que cualquiera, y que hemos querido seguir manteniendo vivas esta noche acá en Mentiras Verdaderas, siempre bajo la mirada tan interesante de Dr. File. Dr. File, espero que tenga un excelente fin de semana y que también disfrute de las fiestas de la chilenidad. Por supuesto que sí. Y las celebro recordando nuestros orígenes mitológicos y legendarios. Así vale la pena. Y obviamente todos los amigos que quieran conocer las culturas en www.academia.university. Estamos con la Escuela de las Culturas, la Escuela de la Fuerza, de los Milagros y de los Enigmas. Todos invitados a la Academia, amigos. Y recuerden, queridos amigos, de cara a lo que será este largo día de asueto, cuídese. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La Academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La Escuela de los 8 Enigmas, la Escuela de las 8 Culturas, la Escuela de las 8 Fuerzas y la Escuela de los 8 Milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.